Que mucho de lo que voy a hablar, o todo lo que yo voy a decir, ustedes ya lo saben, pero lo voy a decir de una manera distinta porque lo voy a hacer en una secuencia que va a permitir, ¿no es cierto?, que después tengamos preguntas y respuestas en base a esto. Voy a tratar de responder qué es lo que es una constitución, eso es la primera parte de mi charla, y la segunda parte les quiero explicar el proceso democrático y participativo que se ha dado inicio con motivo del acuerdo histórico en el Congreso Nacional entre los distintos partidos democráticos que tienen representación parlamentaria. La primera pregunta entonces es, ¿por qué existen las constituciones? Y las constituciones existen y partieron en el mundo simplemente para regular poderes. Durante mucho tiempo el mundo estuvo gobernado por reyes y por monarquías. Existieron fueros, existieron normas, pero a partir de la época de las revoluciones, la Revolución Francesa, lo que es el Estado llano, nosotros los que no somos nobles, alcanzamos no solo el poder de los gremios que existían en esa época, sino también el poder político. Y ese poder político que nacía requería una regulación, no había un poder, no había nada previo que lo constituyera. Y por eso se constituyó a través de las constituciones. Entonces las constituciones nacen para crear un poder y para regularlo. Y las primeras constituciones lo único que hacen es establecer el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, con un principio que es muy propio de las constituciones desde su inicio, que todos lo conocen, que es la separación de los poderes. Allí donde no hay separación de los poderes, lo que hay es un dictador. Si la misma persona tiene la capacidad de juzgar, dictar las leyes y además aplicarlas, es un dictador. Bueno, esa es la primera etapa de las constituciones. Se vino el periodo de las grandes guerras a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX, y se vio que era necesario también que las constituciones no solo se limitaran a regular el poder, sino también que fueran recogiendo en ellas ciertos valores de la comunidad internacional. Y por eso se fueron recogiendo en las constituciones los derechos humanos y las libertades de las personas. Hoy día, en consecuencia, es difícil pensar que una constitución solo regule los poderes. Todas las constituciones regulan poderes, derechos y libertades. Eso fue un avance importante. En una tercera etapa se ha producido una internacionalización de los derechos humanos y también del derecho de las constituciones. Por ejemplo, desde el año 1989, la Constitución chilena reconoce como parte de la Constitución a un nivel incluso superior a la ley, es decir, un nivel que impide que el Congreso pueda desconocer en virtud de una ley todos los tratados internacionales en materia de derechos fundamentales. Estamos hablando de tratados tan conocidos como la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, que se dio a continuación de la Revolución Francesa, la Convención de los Derechos del Hombre en el marco de las Naciones Unidas de 1948, los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos del niño, los derechos de la mujer, la Convención en contra de la tortura y tantos otros tratados que han ido estableciendo derechos humanos. Hoy día, dado esta norma que está en la Constitución desde el año 1989, todos estos tratados que establecen derechos humanos son parte del ordenamiento jurídico chileno. Entonces, para terminar esta primera lámina y resumiendo, las constituciones nacen para crear el poder allí donde no lo había, para regularlo y para separarlo, estableciendo también pesos y contrapesos. ¿Qué es lo que es esto de los pesos y contrapesos? Es algo muy simple. Por ejemplo, el presidente de la República puede indultar a una persona que ha cometido un delito, ¿no es cierto? Han escuchado la facultad de indultar. Pero el presidente no puede indultar a una persona que ha cometido un delito si antes esta persona no ha sido condenada por un tribunal de justicia. ¿Y por qué dirán? Si en realidad lo quiere indultar, ¿por qué no lo indulta antes de la condena? Por una razón muy simple. Esa persona no ha sido condenada, e indultar significa perdonar un delito. Y si un tribunal, que es el que tiene la competencia, la facultad para sancionar un delito, no ha dicho que esa persona es culpable, cuando el presidente lo indulta, lo está reconociendo culpable él, que no es un juez,
y está perdonando, y esa persona queda manchada. No, señor, la Constitución dice primero se sigue el procedimiento y a continuación se indulta. Hay un peso y contrapeso entre el presidente de la República y el Poder Judicial. Si el presidente de la República viola la Constitución o las leyes, el Congreso Nacional, particularmente la Cámara de Diputados, puede acusarlo constitucionalmente porque hay un peso y un contrapeso. Eso está hoy día, lo siento, recién iniciándose una discusión en el Congreso. Después, las constituciones avanzaron a establecer los derechos y libertades de las personas para limitar el poder, y en una tercera etapa esos derechos ya no solamente están en la misma Constitución, sino también en el conjunto de tratados y de derechos internacionales en materia de derechos humanos. Por eso, ustedes habrán escuchado que de tiempo en tiempo, cuando el Estado chileno hace mal la pega, comete un error, las personas pueden acudir a ciertos tribunales internacionales que pueden condenar al Estado de Chile. Esto ha pasado, por ejemplo, en materia de adopción y familias donde las dos, padre, hombre y madre, padre y madre del mismo sexo, o padre y padre, madre y madre, bueno, si el Estado ha discriminado, el Estado ha sido sancionado, y eso ha ocurrido, por ejemplo, en el caso de la jueza Atala. Bien, vamos a la siguiente lámina. Yo soy re malo para ocupar las láminas, pero la pregunta siguiente es: ¿cómo deben ser las constituciones? Acá existen dos cosas que van a escuchar muchas veces. Van a escuchar que las constituciones tienen que ser maximalistas, grandes, o algunos dicen minimalistas y chicas. Esta pregunta es una pregunta fundamental que nos hacemos siempre los constitucionalistas, y es muy importante responderla en su justa medida. Una constitución maximalista, o sea, grande, que regula muchas cosas, significa que cada una de esas cosas que se ha elevado al rango constitucional, es decir, que se ha empezado a regular en la Constitución, ¿va a poder o no va a poder ser modificada por la ley? No, lo cierto, la Constitución está por sobre la ley, y en consecuencia, si la Constitución es muy grande, regula muchas cosas, el legislador no va a poder entrar a regular esas cosas. ¿Y eso es bueno o malo? Depende. Si el legislador quiere regular vía ley para desconocer los derechos humanos de las personas, yo diría que es muy bueno que la Constitución establezca derechos humanos a nivel de la Constitución y que eso no pueda ser tocado por el legislador. Pero cuando el legislador tiene que decidir en qué se ocupan los recursos públicos, ¿tiene sentido que eso esté en la Constitución? ¿O conviene que en una democracia los ciudadanos, todos y cada uno de los acá presentes, tengamos la capacidad de poder elegir parlamentarios, elegir un presidente en base a un programa que nos dice, por ejemplo, en uso de los recursos del Estado vamos a asegurarnos que todos los hijos de las familias aquí presentes tengan una educación de calidad, porque nosotros estamos convencidos que si hay una educación de calidad hay real igualdad de oportunidades, y estamos convencidos que los niños con una adecuada educación de calidad son capaces de ganarle a la adversidad y llegar lejos. Y si muchas personas son capaces de llegar lejos por sí mismos, es nuestra sociedad la que mejora. Evidentemente, bajo mi posición, es preferible que una Constitución dé esa posibilidad. Si la Constitución señala que el presupuesto público debe destinarse, voy a decir algo ridículo, un 10% de educación, un 60% a las Fuerzas Armadas, un 10% a salud, un 10% a pensión y un 10% a sueldos de funcionarios públicos, la verdad que la posibilidad que tienen los gobiernos democráticos de poder atraer personas, mover la aguja y ejecutar sus programas de gobierno es cercana a nulo. Por eso que en principio soy partidario de una constitución más bien minimalista, que se centra en lo importante que es, en mi opinión, regular el ejercicio del poder y establecer los derechos y libertades de las personas. Esta otra pregunta. La Constitución es la ley de las leyes. Es la cúspide o la punta de una pirámide donde abajo exactamente vienen las leyes y los tratados, y más abajo vienen los decretos del presidente de la República. La Constitución obliga tanto al legislador que hace las leyes
como al presidente de la República que dicta los decretos. Ni la ley ni los decretos pueden ser contrarios a lo que dice la Constitución. Es entonces la Constitución la ley de leyes. Y por eso la Constitución debe tener no solamente lo que se llama la supremacía de fondo, es decir, tenemos que estar seguros que las leyes y los decretos no se opongan a lo que dice la Constitución, sino también tiene que tener una supremacía formal. ¿Qué es lo que es esto de la supremacía formal? Les pregunto a ustedes, por regla general, ¿cómo se aprueban las leyes en el Congreso? Por mayoría, ¿no es cierto? Bien, si queremos que la Constitución limite al legislador, es decir, no queremos que una ley pueda ser contrario a un derecho de las personas. Si la ley se modifica igual que la Constitución, es decir, con mayoría, ¿logra la Constitución obligar al legislador a respetar ese derecho, no? ¿O basta que se logre la misma mayoría para que pueda pasarse a llevar ese derecho? Pues bien, en el siglo XX se aprendió tempranamente, por la experiencia de Alemania, que efectivamente se podía llegar al poder por un mecanismo previsto en la Constitución, se podía ejercer un importante cambio en la mayoría del Congreso, se podían aprobar leyes, pero esas leyes sucesivamente fueron haciendo bailar a personas en las calles, posteriormente permitiendo que esas personas fueran visitadas, golpeadas y sus bienes saqueados, para finalmente movilizar a todas esas personas a vivir en algunos lugares o guetos, hasta que eso no se hizo sustentable, fue necesario obligar a esas personas a trabajar en lugares o campos de concentración, hasta que llega el momento en que esas personas ya no valían ni siquiera el alimento que comían, y por lo tanto hubo que aniquilarlos. Ustedes saben de qué estoy hablando, ¿no? Eso pasó en Alemania. Eso pasa cuando efectivamente una democracia no tiene por límites los derechos fundamentales de las personas a la libertad de moverse, a la libertad de expresarse, a la libertad y a la privacidad y a la intimidad del hogar, a la libertad de decidir si trabajan o no trabajan, al derecho a la salud y finalmente su derecho a la dignidad y a la vida. Es muy importante que las constituciones tengan supremacía de fondo y efectivamente puedan obligar a que el legislador haga bien la pega. Y es muy importante para que ello sea real que la Constitución no se puede modificar con igual facilidad que como se modifica la ley. Todas las constituciones democráticas del mundo, todas, y para no ser tan tajante diré todas las que podemos imaginarnos acá, por ejemplo la de España y Francia, cuyo estatus de democrático creo que nadie pone en duda, también la de Alemania, establecen que para modificar la Constitución se requieren o 2/3 o 3/5 de un Congreso. A veces incluso de 2 Congresos. Y en el caso de Alemania, incluso después del espantoso trauma de lo que fue el movimiento nacional socialista y su gobierno, tiene cláusulas pétreas que impiden que Alemania deje de ser una república democrática. Por eso es que para poder regular y asegurar que haya respeto a la Constitución, es que en el mundo se fueron creando distintos sistemas. El sistema norteamericano tiene una Corte Suprema, y es la Corte Suprema la que opera como tribunal constitucional y dice cuándo el legislador se ha pasado o ha pasado por sobre la Constitución. En otros países es cualquier juez el que puede decir que el legislador ha pasado por sobre la Constitución. Yo voy, un juez aquí en Santiago, para defenderlo a usted, porque estimo que la ley X va contra el derecho Y, y el juez de Santiago me da la razón. Al día siguiente viene usted, que es de Aysén, me contrata, yo le digo, vamos al juez que corresponde, que es el de Aysén, por el mismo caso que el señor, y el juez de Aysén dice, no, la ley sí es constitucional. Tenemos una constitución para usted en la práctica y una constitución para usted. Por eso, el sistema chileno optó por un sistema diferente, que es el sistema de un autor llamado Kelsen, que se creó en Austria, que es el sistema europeo, que es la creación de un único tribunal constitucional que conoce de la constitucionalidad de las leyes con efectos más bien generales. Esa es la pega del Tribunal Constitucional. Por eso que muchas veces ustedes han escuchado que el Tribunal Constitucional ha impedido que se aprueben o ha derogado determinadas leyes, pero lo ha hecho cuando esas leyes han pasado en contra de la Constitución
y lo han hecho principalmente cuando lo que ha ocurrido es que están violando derechos de las personas. Yo les voy a poner un ejemplo en materia de educación superior. Hace algunos años se aprobó una ley que señalaba que el Estado de Chile, a propósito de la gratuidad, todos saben que hoy día hay gratuidad para un importante sector de la población de Chile, gratuidad en la educación superior. En algún minuto se planteó que los niños que estudiaban en determinado tipo de colegios o establecimientos de educación superior, perdón, no colegios, universidades, institutos de formación técnica, no podrían tener acceso a la gratuidad porque esas universidades o esos institutos no eran de determinada condición. Muchos pensamos que ya es triste que los hijos de la mayoría de los chilenos, a veces en colegios públicos, tengan acceso a mala educación todavía. Muchos consideramos que eso les daba desventajas desde el inicio. Y por lo mismo, consideramos tremendamente injusto, atentatorio contra la dignidad y la igualdad de las personas, que esos niños que ya habían enfrentado muchas diferencias por el solo hecho de no haber entrado a la Universidad de Chile, a la Universidad Católica o a alguna otra universidad estatal, no tuvieran acceso al apoyo del Estado para su educación. Bueno, el Tribunal Constitucional estableció que esa ley era inconstitucional porque atentaba contra la libertad de educación, contra el derecho de educación, contra la igual dignidad y contra la igualdad entre las personas. No es culpa del niño de que esa universidad o ese instituto tenga un dueño con determinada condición jurídica. Esa es la labor de los tribunales constitucionales. Es una labor muy difícil porque efectivamente de tiempo en tiempo se producen mayorías y esas mayorías no siempre respetan los derechos humanos. Ocurrió en Alemania, en el ejemplo más dramático que se me viene a la cabeza, y de tiempo en tiempo puede ocurrir también en los países y para eso está el Tribunal Constitucional. Esa es la anterior. ¿Qué es lo que es la Constitución actual? La Constitución actual fue redactada por encargo de la Junta de Gobierno, fue revisada por el Consejo de Estado y fue finalmente aprobada por la ciudadanía en un plebiscito del año 1980. Existen muchas dudas sobre la legitimidad de ese plebiscito porque no existían registros electorales. Sin embargo, el año 1989, después del plebiscito del 88, donde ganó el no y donde ya los militares habían comprometido el inicio del proceso democrático, se acordó entre la oposición de la época, el gobierno militar y los partidos que lo apoyaban, hacer 54 reformas a la Constitución. El año 89 hubo 54 reformas a la Constitución, las cuales fueron plebiscitadas y ahora inobjetablemente plebiscitadas, y ese plebiscito tuvo una aprobación de un 91%. De ahí, desde el año 89 hasta el año 2019, la Constitución ha sido modificada en más de 30 leyes, que han modificado más de 240 artículos. La Constitución, para que ustedes sepan, tiene 129 artículos. Hay artículos que han sido modificados 2 o más veces. Es decir, cada vez que la Constitución ha querido ser modificada y se ha llegado a un acuerdo lo suficientemente amplio, la Constitución ha sido modificada. Al punto que el año 2005 era tan enorme el grado de modificaciones, había artículos que estaban en blanco, había referencias de un artículo a otro artículo que ya no existía, que fue necesario hacer nuevamente la resistematización y ahí nace lo que se llama la Constitución de Ricardo Lagos desde el 2005. Yo diría que todas las constituciones del mundo, o casi todas, tienen un origen complejo. Muchas veces nacen en revoluciones. Fue el caso, por ejemplo, de la Constitución de 1925. En 1925 se produce el ruido de sables, el año 24. El presidente legítimo Alessandri sale fuera de Chile. Posteriormente es llamado de vuelta a terminar su gobierno y llama a una constituyente. Nacen en procesos revolucionarios, en procesos complejos, pero se van legitimando en el tiempo. Lo que ha pasado con la Constitución del 80 es que no ha logrado ese nivel de legitimación en el tiempo, porque por razones que, las que sean, yo tengo mi opinión personal, pero no he venido a darla, se ha seguido hablando de una Constitución ilegítima. Y yo creo que el problema no es ni el origen, ni la cantidad de veces que ha sido aprobada por el Congreso al ser modificada, tiene que ver más bien con política dura y pura.
¿Cuáles son los aspectos que están tocados en la actual Constitución? Primero, la actual Constitución, y los invito a leerlo, no sé si es entretenido, pero da por lo menos dado que estamos hablando tanto de la Constitución, digamos, es bueno que la lean, porque se van a sorprender, porque hay en la actual Constitución contenidos que estoy seguro que todos ustedes, incluso los que han sido más partidarios de este proceso de cambio constitucional en que estamos, cuando lean la Constitución van a decir, eso que dice ahí, yo quiero que esté en la Constitución de Chile para el futuro. Y ya no va a ser porque esté impuesto, ya no va a ser porque alguien dijo que esta es la Constitución, va a ser porque es la Constitución que nos vamos a dar entre todos. Vale la pena revisar la Constitución, porque la Constitución además actualmente no es una pura creación de un gobierno militar. Hay muchas normas de la Constitución actual que vienen de la mejor tradición constitucional chilena, desde 1828. Y es importante que los países respeten estas líneas, porque los países se definen básicamente por su historia. ¿Qué regula la Constitución? Primero dice Chile es un Estado unitario. Es bueno que lo diga así porque podría ser un Estado federal, como es por ejemplo Argentina o Brasil. Es un Estado republicano. Es bueno que lo diga así porque en realidad queremos poder elegir de tiempo en tiempo presidentes y no tener una monarquía hereditaria. ¿Es un Estado democrático? Sí, y es bueno que lo diga así porque en realidad podría no serlo en caso, por ejemplo, que el presidente de la República dictara las leyes por sí y ante sí. Fíjense una cosa, y esta es una reflexión un poco política, pero se las quiero hacer igual. Cuando el presidente de la República gobierna para darle el gusto a la gente, no digo al 1.200.000 que se presentó en la Plaza Italia hace 2 semanas, sino que aquellos que causaron destrozos en la propiedad pública, en los trabajos y en la vida de miles de chilenos. Cuando legisla por miedo el presidente de la República, ¿está siendo demócrata? ¿Está respetando realmente lo esencial de una democracia, que es tener la seguridad de que todos somos iguales? ¿En qué momento? Porque todos nos reconocemos iguales en dignidad de derecho, pero sabemos que no somos iguales. ¿En qué momento somos más iguales que ningún otro? En el momento que vamos y depositamos un voto. Ahí ya no importa el pobre, el rico, es un voto más. Cuando el presidente de la República gobierna y toma medidas para quienes son más violentos o más gritan, de alguna u otra manera está faltando al principio básico de una democracia, que es la igualdad entre chilenos y chilenas. Yo no quiero acusar al presidente de poco demócrata, solo estoy diciendo que hay que entender que no se puede gobernar para la calle, menos para los violentos. Hay que mantener y cuidar la democracia, que son reglas básicas que realmente le evitan mucho dolor a los pueblos. Un segundo elemento propio de la Constitución, de nuestra Constitución, es que dice que el centro está puesto en la persona humana y su dignidad. Reconoce a la familia y a los grupos intermedios. Esto es muy importante. El Estado no es quien nos autoriza a crear una pyme. El Estado no es quien nos autoriza a crear un sindicato. El Estado no es quien nos autoriza a crear un gremio. El Estado reconoce la autonomía de esos grupos que son los famosos grupos intermedios. Y eso es muy importante porque la participación de los ciudadanos no debe ser solamente frente al Estado a través de los partidos políticos. Hay muchas otras formas de trabajar. Ustedes mismos pueden participar en juntas de vecinos, en clubes deportivos, o quizás alguno ha tenido la experiencia hasta poder ser parte de un centro de alumnos o un centro de padres de un colegio. El Estado simplemente debe reconocer eso y potenciar esa sociedad civil. A continuación se consagran los derechos de las personas como límites al ejercicio del poder. Ni el presidente de la República, ni el Poder Legislativo, ni el Poder Judicial pueden desconocer los derechos. También se consagra el principio de la juridicidad. ¿Qué es lo que es esto? Esto es bien interesante. Cuando uno crea una sociedad con un socio, yo me asocio con usted, ¿no es cierto? Hacemos un estatuto y decimos, nosotros vamos a vender pañales para adultos. Eso hacen en parte ustedes, ¿no? Venden pañales para adultos, ¿no? Bueno, vamos a vender jeringas, entonces. ¿Eso sí lo hacen? Bueno, vamos a hacer una sociedad para vender jeringas y vamos a contratar a un gerente general que va a ser usted. Hacemos una sociedad y contratamos un gerente general. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gerente general? Tiene que preocuparse que se vendan jeringas y muchas jeringas, ¿sí o no? Bueno,
tiene que hacer lo que dice el estatuto, que es el acuerdo que hicimos los socios. En el Estado, el estatuto se llama ley, y los poderes públicos solamente tienen que hacer aquello que la ley los autoriza a hacer. Porque cuando el poder público empieza a hacer cosas que la ley no le ha dicho que haga, cuando el gerente empieza a vender pañales, ahora sí, se está escapando de lo que decidieron los socios. En el Estado y en Chile los socios somos nosotros elegimos los representantes del Parlamento, los parlamentos hacen la ley y la ley le dice al Estado lo que puede o no puede hacer. Y por lo mismo es que no tenemos un dictador. El dictador está sometido a la ley y al derecho, el presidente de la República está sometido a la ley y al derecho, el dictador no, lo está de igual forma que cualquiera de nosotros. Eso se llama principio de la juridicidad. La transparencia y la probidad administrativa, la hemos conocido, esto se incorporó en la Constitución en el año 2005, se regula la nacionalidad y la ciudadanía. Chile es un país que después de 5 años de residencia permanente en Chile, permite a personas extranjeras acceder a la nacionalidad. Eso está en nuestra Constitución. Hay constituciones que no permiten eso en otros países, sobre todo en Europa, donde lo que importa es la sangre. No importa que usted haya vivido, o su familia haya vivido, o su familia de su padre o de su abuelo, por más de un siglo fuera de Chile. Si usted tiene sangre alemana, su hijo, su nieto y su bisnieto probablemente puede llegar a ser alemán. En el caso chileno es distinto. Nosotros abrimos las puertas de nuestra nacionalidad a personas que están afuera por el solo hecho de vivir en Chile un determinado número de años. Y eso es muy importante porque se está recibiendo gente que viene a Chile a trabajar. Después están los catálogos de derechos, libertades y garantías. Les digo algunos: el derecho a la vida, el derecho a la igualdad, el derecho a la defensa jurídica cuando uno tiene un problema judicial, el derecho a la honra, el derecho a la vida privada, el derecho a la libertad de información, el derecho a la libertad de asociación, el derecho de reunión, el derecho de propiedad, la libertad de emprender, la libertad de educación. Está lleno de derechos y libertades en nuestra Constitución y esperamos que así siga estando, porque para eso está una Constitución, para reconocer los derechos que tenemos. También se regulan los sistemas de elección de autoridades, parlamentarios, presidente de la República, cómo se nombran los jueces, cómo se nombran los miembros del Ministerio Público, los fiscales. Y después se regulan una serie de instituciones, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Banco Central, el Tribunal Constitucional, etc. Eso es lo que dice la Constitución. ¿Cuáles son los temas ahora que se han venido echando de menos en la Constitución? Y se los quiero dejar planteados para que quizás le den vuelta. Una pregunta es consagrar derechos sociales o no en la Constitución. Lo primero es que la Constitución actual ha permitido la interpretación y el reconocimiento de ciertos derechos. Cuando yo estudié constitucional hace varios años atrás, me dijeron la Constitución chilena no consagra derechos sociales salvo el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Pero con los años hemos visto que a las personas que le suben las ISAPRES van a los tribunales y logran que no les suban las ISAPRES. Hemos visto que personas que tienen que enfrentar enfermedades catastróficas con remedios carísimos demandan esos remedios del Estado y los han podido conseguir. De a poco, a través de la interpretación de la Constitución, se han ido estableciendo derechos. La duda es si estos derechos deben establecerse en la Constitución como derechos justiciables, es decir, con derechos que uno pueda demandar al Estado, o simplemente se deben establecer como finalidades a las cuales el Estado debe tender. La diferencia es muy importante. Cuando los derechos sociales, digamos, salud, vivienda y vejez digna, se establecen como finalidades para las cuales el Estado debe trabajar y deben establecerse políticas públicas a través de decisiones del legislador y del Poder Ejecutivo, cuando se establece así, se permite priorizar, se permite que la gente elija qué quiere priorizar, cómo se jerarquiza, etc. Cuando se garantizan todos los derechos en una Constitución y se dice que se pueden demandar, lo que sucede, donde ha existido, porque no es algo muy común, es que los que terminan capturando aquellos pocos recursos con que cuenta el Estado para estos fines son los que tienen mejores abogados, los que llegan a los tribunales, los que logran hacerse la jubilación
apilutada o a través de tribunales, hasta el momento en que el Estado quiebra y finalmente tienen que revertirse todos los derechos. Pero eso es una discusión que vamos a tener de todas maneras en los próximos meses. Lo segundo es la idea de Estado solidario o Estado subsidiario. Muchos, no en mi caso, creen que la Constitución actual establece un Estado subsidiario. Y creen con eso que la Constitución actual impide que el Estado actúe en la economía. Eso es falso. La Constitución actual permite que el Estado desarrolle actividades económicas, incluso empresariales, si una ley de quórum calificado así lo establece. Y una ley de quórum calificado es una ley aprobada con mayoría de los senadores y diputados en ejercicio. En consecuencia, si la mayoría de los chilenos estamos de acuerdo en que el Estado debe necesariamente desarrollar una actividad empresarial, por ejemplo, proveer de viviendas a la población, y se aprueba una ley, el Estado puede hacerlo. Estimo, en consecuencia, de que no hay una consagración del principio de subsidiariedad y, en todo caso, si la hay, no impide que haya un Estado que realice una actividad social, incluso empresarial. Por eso, que me molesta también la idea de establecer un Estado solidario, si por Estado solidario se va a entender un Estado que va a desarrollar toda la actividad empresarial con normas preferentes en relación a los privados, que por lo mismo va a votar la posibilidad de los privados de crear sus propias empresas, y por esa vía finalmente vamos a quedar sometidos a un monopolio del Estado, que si no es muy eficiente ese monopolio, va a terminar siendo más caro y más malo, es decir, los chilenos vamos a terminar pagando más. Creo que tiene que haber competencia, creo que tiene que haber dignidad en el trato con las personas y el Estado someterse a las mismas reglas. Otro tema, el reconocimiento de los pueblos originarios. ¿Cuáles son las distintas teorías? Una es no hacer nada y considerar que todos somos igualmente chilenos. La igualdad al límite. La igualdad al límite, todos somos chilenos, no reconocemos diferencias. Otra posibilidad que aparece es reconocer los pueblos originarios en la Constitución y reconocer a Chile como un país multicultural. Es decir, reconocer que tras la diversidad de personas que existe en Chile, los que se consideran pueblos originarios y no, existe riqueza para Chile, y establecer el deber del Estado de potenciar esa cultura, resguardarla y permitir su desarrollo. Hay una tercera posibilidad, que es establecer que Chile es un Estado multinacional. Es decir, que dentro de un mismo Estado existen varias naciones. Personalmente me inclino por la teoría del país multicultural. No me gusta la idea de Chile un país multinacional porque internacionalmente la historia demuestra que cada vez que se establece o reconoce una nación, esa nación termina reclamando su propio Estado. Y yo entiendo que el Estado chileno tiene un deber también con muchas personas que viven en determinadas partes del territorio, que no son de los pueblos originarios, pero sí son chilenos. Si se piensa en un Estado involucra territorio. Si se reconoce Chile como un país multinacional, esas personas pueden quedar viviendo en un Estado diferente al de Chile. Por eso creo que es importante reconocer los pueblos originarios y a Chile como un país multicultural, estableciendo un deber del Estado de resguardar la unidad nacional y, por supuesto, que a nivel de ley, si es necesario hacer alguna discriminación positiva en favor de los pueblos originarios, es algo que se puede debatir en el Congreso Nacional. En fin, hay muchos otros temas. La democracia directa, por ejemplo. ¿Por qué todo lo hacemos a través de los parlamentarios? ¿No sería bueno que los ciudadanos podamos aprobar leyes? Bueno, también es un tema que se va a discutir en los próximos días. Muchachos, no lo lateo más con esto de la Constitución. Creo que he hecho un resumen de lo que hay y estoy súper abierto a continuación a las preguntas. La parte 2 ahora es explicarle este acuerdo. ¿Qué es lo que dice el acuerdo? Primero, la Constitución actualmente vigente tiene normas para su modificación. Se hace en el Congreso en virtud de una idea del presidente o de un parlamentario, y según el capítulo de la Constitución, el cambio se aprueba por 2/3 partes de los senadores y diputados en ejercicio o por 3/5 partes de los senadores y diputados en ejercicio. Eso hace que la Constitución sea difícil de cambiar, por eso que algunos dicen que es tramposa. Pero la verdad es que esto también da cuenta del fenómeno de la supremacía formal, que creo que es una garantía para los ciudadanos, o sea, para todos nosotros, y en todo caso no hace que la Constitución chilena sea diferente de la Constitución de estados indudablemente democráticos como Francia, Alemania y España. Dicho eso, hoy día se plantea que no se quiere modificar la Constitución, que hoy día se quiere una nueva Constitución. Y como vamos a crear una nueva Constitución, hay que establecer un procedimiento especial. Y eso fue el acuerdo.
fue la base para regular y establecer un procedimiento especial. ¿Qué es lo que va a decir? Que en abril todos vamos a ser convocados a votar dos preguntas. Primero, ¿queremos o no queremos una nueva Constitución? Segundo, para el caso que gane los que quieren una nueva Constitución, ¿cómo quieren que la hagamos? ¿En virtud de una convención constitucional o en virtud de una convención mixta constitucional? La convención constitucional es una elección donde, igual como elegimos parlamentarios, vamos a elegir representantes para que redacten la Constitución. La convención constitucional es la asamblea constituyente de la que se ha venido hablando estos últimos años. O sea, vamos nosotros a poder elegir quién va a redactar la Constitución y después ese producto, aquello que se redacte, va a ser sometido a plebiscito a la vuelta de un año más o menos. La Convención Mixta Constitucional es una mezcla entre una Asamblea Constituyente y el Congreso Nacional. El órgano, que en ese caso estaría a cargo de redactar el texto constitucional, estaría conformado la mitad por parlamentarios y la otra mitad por personas que todos nosotros los ciudadanos elijamos al efecto. Entonces vamos a tener que elegir también. Después, una vez elegido, se va a llamar a la elección del 100% de los miembros, si es convención constitucional, o del 50% de los miembros, si es convención mixta constitucional. De lo que salga de esa elección, es decir, va a generarse una asamblea constituyente que va a crear el texto y lo va a aprobar por 2/3 partes de los miembros, a partir de una hoja en blanco. Creo que ustedes han venido escuchando esa discusión estos días. Significa que si no hay acuerdo, hay una hoja en blanco, o sea, no hay norma constitucional. Pero lo que busca ese acuerdo, básicamente, es algo muy razonable. Lo que busca ese acuerdo es forzar a las personas que ahí están a que conversen, dialogan y se entienden y lleguen a acuerdos razonables. Cuando algo es tan importante que debe estar en la Constitución, es muy difícil que no existan 2/3 partes que lo apoyen. 2/3 partes para, por ejemplo, establecer el derecho a la vida, dudo que no haya. 2/3 partes para crear el poder judicial o el poder legislativo que hace las leyes, dudo que no existan. Pero cuando alguien proponga algo muy extremo, de uno u otro lado, es muy probable que no exista ese acuerdo. Ese es el sentido de las 2/3 partes. Tiene algunas particularidades técnicas que están por ahora definiéndose. Los invito a estar atentos porque ustedes van a tener que votar y para votar es muy importante estar muy bien informados de qué es lo que están votando. Bueno, ahora sí quedo a disposición para contestar cualquier pregunta. Muchas gracias, profesor. Un aplauso, por un tema que es súper interesante, a veces un poco difícil y bueno, me imagino que en este país llamado Segamente, en el cual yo soy el dictador, vamos a dar permiso para que la gente haga algunas preguntas. No sé si alguien quiere preguntar algo. Constanza, te vi levantar la mano. Un momento. No, quiero preguntar por qué se dice que la Constitución actual establece nuestro sistema económico, nuestro modelo económico, y establece que sea todo privado, todos nuestros recursos naturales sean privados, y que es la Constitución la que no nos deja hacer otra cosa. ¿Por qué se dice eso? A ver, primero hay una realidad. Cuando Eduardo Frei Montalva procede a la reserva de las aguas en Chile, por ejemplo, el tema de la agua es uno de los temas que más se habla de lo que tú planteas. Hasta ese momento muchos chilenos eran dueños de las aguas. El Estado se reservó para sí las aguas y otorgó a los chilenos derechos sobre el aprovechamiento de las aguas. Y hoy día lo que tienen las personas son derechos de aprovechamiento de agua. La diferencia no es sutil. Cuando en el gobierno de Frei, también Montalva, se hace la chilenización del cobre, se adquiere prácticamente la mitad de las acciones de las mineras, de las grandes mineras de Chile. Cuando Allende nacionaliza el cobre, el 100% de los yacimientos de cobre pasan a ser del Estado chileno. Y hoy día, los chilenos que hacen enormes inversiones de mucho riesgo para explotar el cobre, chilenos y extranjeros,
Lo que están haciendo es explotar una concesión de explotación, es decir, el derecho a hacerse dueño de lo que saquen. Y ustedes me dirán, ¿cuál es la diferencia entre el derecho a hacerse dueño de lo que saquen, es decir, el cobre que después vendo a Singapur, o el derecho de aprovechar las aguas, que es a tomarme el agua o llevármela para mi casa y ser dueño de las aguas? Es bastante importante, porque si el recurso del Estado, existe la posibilidad, por ejemplo, de cobrar un royalty. Como tú estás sacando una parte de la riqueza del Estado, que es el cobre que está bajo la tierra, pagas un royalty. Y esto permitió, por ejemplo, establecer el impuesto específico a la actividad minera, que tiene la lógica de un royalty. Si yo fuera dueño, si yo soy dueño de mi casa, ¿alguien podría pretender cobrarme por el uso de mi casa? Si yo soy dueño de mi auto, ¿alguien podría pretender cobrarme por el uso de mi auto? Podría tener que pagar la cuota al que me prestó la plata para comprarlo, pero ocupo el auto todo lo que quiero y si no lo ocupo no pago nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la Constitución? La Constitución sí es muy protectora de los derechos de propiedad. Muchos de los derechos sobre las concesiones mineras, los derechos de aprovechamiento de agua, son derechos de propiedad y en consecuencia lo único que puede hacer el Estado si quiere desarrollar una política, por ejemplo, de recuperar los derechos de aprovechamiento para el agua es expropiarlo. Y la expropiación es una forma de reconocer el derecho de propiedad. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser una forma de reconocer el derecho de propiedad si me están expropiando? Claro, te estoy expropiando significa que reconozco que es tuyo, como reconozco que es tuyo, pero el Estado lo necesita para cumplir una función social, lo tomo como Estado, ejerzo el poder del Estado y te pago el precio que corresponde. Es una forma de reconocimiento del derecho de propiedad pagando el precio que corresponde. Esa yo diría que es una primera característica que ha permitido para algunos sostener equívocamente de que la Constitución actual establece un modelo económico. En segundo lugar, esta idea de que el Estado no puede desarrollar actividad empresarial y que todo está orientado a las empresas privadas. La Constitución señala, como les comenté, que el Estado puede hacerlo en virtud de una ley de quórum calificado que lo autorice. Pero no es muy distinto el ejemplo de mi socia. Si nosotros creamos una ley para hacer una cosa y él empieza a hacer otra, lo que al menos quisimos ser preguntados. Necesitamos una ley que autorice al Estado a desarrollar esa actividad económica. Ahora, esto también ha sido interpretado. ¿Se acuerdan que el año 2004 se empezó a cortar el gas que venía de Argentina, ¿no? Y el año 2007 prácticamente estábamos a punto de quedarnos sin gas. Y el año 2009 finalmente se solucionó el problema del gas. ¿Qué pasó entre medio? Bueno, el Estado de Chile, a través de la empresa NAP, echó a andar un proyecto que se llama GNL Quintero, y ese GNL Quintero incorporó capitales también privados, pero el Estado siguió participando y sigue participando hasta el día de hoy, y logró superar este problema. Ahí tenemos un caso donde el Estado intervino y superó un problema de urgencia social. Bajo mi óptica, la Constitución actual chilena, al resguardar el derecho de propiedad, puede que esté resguardando algunos derechos, pero son perfectamente indemnizables, y yo creo que deja espacio para que la libertad, para que el Estado, ¿no es cierto?, pueda desarrollar actividad económica, pero se requiere una ley. No sé la respuesta, pero dicen que la salud es mala en Chile, que las listas de espera son largas, que las atenciones hospitales son malas. ¿Eso tiene que ver con la Constitución o no tiene nada que ver con la Constitución actual o la que eventualmente se redacte? Yo creo que primero que parto afirmando lo que tú dices, existen dos saludes en Chile, ¿no es cierto? La salud de los que pueden pagar y la salud bastante mala o muy mala o la no salud de la gente que está en otra situación. Pero eso no está resuelto ni va a resolverse con la Constitución. La salud, el problema de la salud se va a resolver con un gobierno que adopte una posición y destine todos los recursos que se pueda a la salud a través de una política pública o en virtud de una ley aprobada en el Congreso. Ahora, solucionar el problema de la salud, y en esto hay que ser súper realista, significa que hay que destinar recursos. Destinar recursos, como son limitados, significa que hay que sacarlos de alguna parte. Cuando se termina de cobrar el máximo de impuestos posible, es decir, aquel nivel de impuestos por sobre el cual los privados se van, como haría cualquiera de ustedes, si le van a quitar una parte importante de su patrimonio, si puede llevársela al país, se la llevan. Bueno, una vez que se llega a ese nivel de impuestos, los otros recursos son el resto de los ingresos del Estado y quizás el recorte de otros programas públicos. Entonces, la pregunta es, si como sociedad queremos la salud que los chilenos se merecen, la siguiente pregunta es, ¿qué
programa público le vamos a quitar recursos. Hay algunos que es muy simple, diríamos, menos sueldo para los parlamentarios, perfecto, se está aprobando esa ley en el Congreso, pero esa plata no alcanza. Menos sueldo para los empleados públicos, parece que también va a venir por ahí. Pero al final del día siempre hay que priorizar, eso se hace por ley de presupuesto. La Constitución chilena en materia de salud solamente establece el derecho a la salud, establece la posibilidad de que haya un sistema de salud privado y un problema de salud público, establece que el Estado tiene el deber de dar acceso a prestaciones primarias básicas e iguales para todos los chilenos, ahí están los SAMUS, y también establece, ¿no es cierto?, que el Estado tiene que crear campañas de salud que permitan un acceso chileno paritario a las mismas. No es un tema que lo vaya a resolver la Constitución. O sea, en resumen, se resuelve con leyes y no con Constitución. Se resuelve con leyes y no con Constitución. Yo estoy optando por contestar las preguntas de la forma... La pregunta ahí sería, está bien, eso dice la Constitución, pero ¿cómo aseguramos que el Estado lo cumpla? Bueno, con los recursos. ¿Y de dónde sacamos los recursos? Vale la misma pregunta. ¿Qué programa, otro programa del Estado de educación, construcción de cárceles, carreteras, vivienda, pensiones, qué otro recortamos para lograr ese efecto? Porque lo que está claro es que el Estado no puede emitir, porque si emite plata para financiar esa salud buena para todos, lo que hace es crearnos un impuesto a todo el resto que se llama el impuesto a la inflación. Yo no sé, ¿alguno de ustedes debe plata en UF o no? ¿Alguien debe plata en UF? ¿En unidades de fomento? ¿Alguien debe plata? Bueno, tienen mucha suerte. Aparte de lo que estaba hablando, también hay un impuesto específico que se genera a las mineras, que eso no existe. Eso también genera una gran regulación hacia las arcas fiscales si es que debiese ser, ¿cierto? Entonces, eso también podría ayudar a generar una mejor calidad de salud y obviamente hacer algunos recortes ministeriales de otros ministerios que en verdad no tienen mucha significación. Y eso que tú dices se hace justamente a través de políticas públicas y ley. Pero por eso es que tampoco es posible hacerlo, ¿no? No, es absolutamente posible, se hace a través de la ley de presupuesto. La ley de presupuesto es la que establece justamente cuánto se destina a cada actividad. Pero hay otra cosa. Tú planteas un impuesto específico y un destino de ese impuesto, la salud, el impuesto a las mineras y a la salud. Hay otra cosa que está en la Constitución, y es un principio que no solamente está en esta Constitución, sino que está en muchas, que es el principio de la no afectación de los tributos. ¿Qué quiere decir esta cosa que está en chino? Dice, todo aquello que se recaude por la vía tributaria no está asociada desde antes a un gasto específico. Todo eso es lo que permite que año a año, a través de la ley de presupuesto, el presidente pueda decir, este año vamos a dar más a la salud, este año vamos a dar más a la educación, que, por ejemplo, a las pensiones. Si hubiesen impuestos que dicen, todo lo que recauda este impuesto va necesariamente a la salud, el presidente no tendría esa posibilidad, el presidente siguiente no tendría esa posibilidad, y los ciudadanos no podrían elegir de tiempo en tiempo al presidente que les dice que va a priorizar aquello que ustedes quieren priorizar. Eso es lo que se llama gobernabilidad democrática, es decir, la posibilidad de elegir entre distintos programas y la posibilidad de poder ejecutarlos correctamente pudiendo tener los recursos. Cuando los impuestos están destinados desde antes a un fin específico, esa flexibilidad no existe. Germán tiene otra pregunta. Bueno, la pregunta que era la real, más que nada me conecté con la conversación. Hemos escuchado a mucha gente y también las demandas sociales que son sobre las pensiones, ¿cierto? Con el tema de la AFP, otros que no exista más AFP, etcétera, etcétera. Desde cuando nace la AFP, tiene un modelo bastante adecuado a la realidad que Chile económicamente tenía en esos tiempos, ¿verdad? Y han existido varias reformas después de la democracia, después del 90, específicamente del 95 al 2015, si es que creo que fue la última reforma de la ley de las pensiones, ¿verdad? ¿En qué podría beneficiar? Yo creo que mucha gente no lo desconoce. ¿En qué beneficia la nueva constitución a las nuevas pensiones, o más que nada a la AFP? Y también explicar un poco las reformas que se generaron
desde el modelo original hacia el modelo actual que nosotros tenemos? Yo no conozco mucho, no soy experto en pensiones porque yo me dedico más a la cosa constitucional en general, pero lo que podría pasar, por ejemplo, es una cosa que hoy día se está discutiendo. Una persona va a jubilarse en poco tiempo más y sabe que va a jubilar con 160.000 pesos, que es nada. Porque la verdad es que eso es nada. Asumiendo que esa persona además está ganando, por ejemplo, el sueldo mínimo. O sea, ya venía mal y se jubila y está peor. Esa persona además ya no va a poder pagar, por ejemplo, la cuota de su casa. Y esa persona va al Tribunal Constitucional y le pregunta, ¿es constitucional que yo, que soy dueño de la plata que tiene la AFP, no pueda retirarla para pagar mi casa? Y ahí está, ¿no es cierto?, lo que tiene que resolver el Tribunal Constitucional. Ahí está lo que tiene que resolver. Dependiendo de lo que resuelvan eso, yo te diría que ahí podría haber un cambio súper importante en lo que son las pensiones. Pero, bajo mi óptica, si esa persona logra retirar y pagar su casa, vamos a seguir con el mismo problema. Esa persona va a seguir viviendo, esa persona va a seguir requiriendo fondos para vivir y en consecuencia realmente es un tema complejo, pero mucho más allá que un tema constitucional, es un tema de ley. ¿Tiene otra pregunta? La Constitución habla del derecho a la vida, ¿cierto? ¿Es por ese mismo derecho a la vida que no puede haber ley de aborto hoy día? Claro, la Constitución dice... ¿Se escuchó? De nuevo. La Constitución dice que hay derecho a la vida. Es por ese mismo derecho que no se puede decir que hay una ley de aborto. Lo que dice la Constitución es, literalmente, la Constitución asegura a todas las personas el derecho a la vida, punto. A continuación dice, la ley protegerá la vida del que está por nacer. Cuando se presenta la ley de aborto que hay en Chile hoy día, porque hay una ley de aborto en 3 causales, ¿no es cierto? Cuando hay una ley de aborto en 3 causales, se tiene que interpretar la norma constitucional. Y hubo 2 posiciones. Una posición era la que decía que la Constitución protege la vida del ser humano nacido, y que si bien la Constitución establece un deber para el legislador de proteger la vida del que está por nacer, ese deber no convertía la vida del que está por nacer, es decir, no convertía al que está por nacer en una persona humana. ¿Era algo valioso para el derecho? Sí, es valioso para el derecho porque la ley debe protegerlo, pero no es más valioso que una vida humana. Esa es una posición que considera que el producto de la concepción no es tan valiosa como una vida humana. Y hay otra posición que es la que diría yo que mayoritariamente tomó el Tribunal Constitucional, que sostiene que la vida del que está por nacer es una vida humana. En consecuencia, lo que hizo el Tribunal Constitucional fue ponderar una situación extrema para la vida de la madre con una situación extrema para la vida del producto de la concepción, del hijo. Y en ese caso privilegió, en esa situación extrema, la vida de la madre. También lo hizo en materia de violación y también lo hizo en materia, ¿no es cierto?, de que se llegue a la conclusión de que lo que viene ahí del producto de la concepción no es viable, no va a vivir ni como ser humano ni como nada porque se va a morir necesariamente. Entonces se concluyó que sí podía haber un aborto en esas 3 causales y hasta ahí llegó lo que hizo el legislador acá. La pregunta entonces sigue siendo, ¿qué pasaría si se aprueba una ley de aborto sin causal? Yo te diría que esa ley de aborto sin causal, aborto libre, sería inconstitucional, sea que se considere que hay vida humana en el producto de la concepción, sea que no. Porque aunque se considere que no es vida humana el producto de la concepción, sigue habiendo un mandato en la Constitución que dice que la ley protege la vida del que está por nacer. Y sigue habiendo un mandato también en el derecho internacional de los derechos humanos, concretamente en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que dice que en general la protección de la vida del ser humano comienza desde el momento de la concepción. Tenemos que ir a derogar la Convención Interamericana de Derechos Humanos para poder aprobar un aborto libre en Chile o exponer a Chile una demanda ante los tribunales internacionales. O sea, que el aborto es anticonstitucional. O sea, bajo las dos, sea vida humana o no sea vida humana, el aborto sin motivo, bajo mi óptica, es inconstitucional. Porque lo dice la Constitución, y aunque no lo dijera la Constitución, porque lo dice la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que es parte de la Constitución. Pero es una cosa que se podría cambiar. ¿Ah? Es una cosa que se podría cambiar en una Constitución nueva. Se podría cambiar la Constitución nueva, pero exponiendo a Chile a una demanda ante los tribunales internacionales de justicia. Momento.
Aquí Freddy quiere hacer otra pregunta. Porque hay países que no han aprobado la Convención Interamericana de Derechos Humanos. En Latinoamérica, ¿qué país tiene en Latinoamérica? ¿Qué país tiene en Latinoamérica? No sé. Argentina no tiene la ley de aborto libre. Hola, profesor, buenas tardes. Buenas. Quiero hacer una consulta, quiero conocer también su opinión, por sobre todo. Usted hablaba de que usted prefería una nación multicultural, no me equivoco, ¿verdad? Sí, eso dije. ¿Considera usted, profesor, que está hoy en día la clase política o ustedes como expertos poder preparar administrativamente a aquellos que puedan estar dispuestos de alguna manera? Doy ejemplo, la etnia, los discapacitados, los transgéneros, por poner un ejemplo. ¿Cree usted, a modo personal, profesor, que esta clase política que tenemos hoy en día, la que está muy cuestionada, pueda estar dispuesta a preparar administrativamente a esas personas para poder formar parte de un grupo que pueda renovar nuestra Constitución? Yo creo, lo primero es que se ha impuesto en los últimos días la idea de que la clase política es ilegítima. Yo entiendo que está siendo cuestionada, que es exactamente la palabra, pero yo creo que no es ilegítima. El Congreso Nacional, que no va a hacer la nueva Constitución, va a tener que seguir legislando los 2 años y medio, y por lo tanto no aprovecho tu pregunta para decir esto. Yo creo que no están capacitados, pero van a tener que estarlo. Yo creo que tenemos que avanzar en esa línea. Chile tiene que ser un país más inclusivo. Yo no creo que haya nadie seriamente en política hoy día. Sí creo que lo había hasta hace 2 meses atrás, en que lo esté pensando, que hay muchas cosas que deben cambiar, y yo creo que estamos en ese camino. Mira, la prueba más radical de esto, y perdonen si ofendo a alguien, es que la Unión Demócrata Independiente hasta hace 2 meses no era partidario de reformas constitucionales, y ahora algunos de sus líderes están llamando a crear una nueva constitución. Creo que hemos tenido cambios muy rápidos y van a seguir habiendo en los próximos meses. Sergio. Oye, una pregunta, creo yo, muy difícil de contestar. En el mes de abril próximo se va a decidir si quieren nueva constitución o no. Es la pregunta. Ahora, si se vota que sí, si quieren nueva constitución, de ahí a octubre se va a estudiar una nueva constitución. No, de ahí a octubre van a haber campañas entre quienes quieran formar parte de la convención constitucional que se va a elegir en octubre. Y después de octubre, de ahí en adelante, cuando exista esta convención, se redacta. Bueno, ahora viene la pregunta en el fondo. Eso. ¿Cómo se eligen esas personas? Bien. Porque, de acuerdo a mi creencia, hay 10 millones de candidatos, no mayores de 18 años. Yo creo que le agradezco la pregunta y... A ver, primero que nada, la Asamblea Constitucional, o Asamblea Constituyente, que va a hacer esto, que se llama Convención Constitucional, hay que sacarse la cabeza de que van a ser 10 millones de personas las que van a escribir la Constitución. No sé en qué minuto se vendió eso sí, pero nunca fue así. El 40% de las modificaciones constitucionales en Latinoamérica desde el año 1947 hasta la fecha han sido en virtud de asambleas constitucionales o asambleas constituyentes. Y todas han sido conformadas por personas electas. No hay ningún caso, ni en Colombia, ni en Venezuela, ni en 1994 en Argentina, ni Ecuador, ni Bolivia, donde haya sido los 10 millones o todos los habitantes de la República los que han escrito la Constitución. Eso es una primera cosa. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se eligen entonces? El acuerdo, y es la pregunta clave, el acuerdo dice poco, pero algo dice. Dice que se va a elegir en base a un sistema proporcional y siguiendo la regla que se aplica a los diputados. ¿Qué significa esto? Significa que se va a elegir entonces por distritos. En Chile hay 28 distritos. Los distritos tienen una magnitud, es decir, cantidad de personas que se elige por cada uno, que va entre 3 y 8. Eso es lo único que sabemos hasta ahora. Probablemente entonces, si se aplica eso, 155 diputados igual a 155 asambleístas,
vamos a tener una composición más o menos parecida a la que existe en el Congreso, que con el nuevo sistema electoral permitió incorporar a grupos que estaban fuera. El Partido Comunista creció, el Frente Amplio creció, el Partido Humanista creció, bueno, una representación más o menos pareja de lo que son las distintas ideas. Por ahí va a ir la cosa. Se cae en lo político. Sí. ¿Cómo? La verdad que creo que la Constitución se va a cambiar, nos guste o no nos guste. Una de mis preguntas está casi contestada, pero quisiera saber en la asamblea mixta cómo se eligen al 50% de honorables que no hemos tenido. Y la segunda pregunta, si tenemos una hoja en blanco, no tenemos los 2 tercios en alguna materia específica, queda en blanco, pero aparentemente se podría llenar por una ley, por lo tanto con el 50+1. Por lo tanto, ahí puede pasar cualquier cosa. Sí. Muy bien, muchas gracias por la pregunta. ¿Cómo se va a elegir aquellos parlamentarios que formarían? Lo más probable es que sea con un sistema también proporcional, pero eso no, de eso el acuerdo no dijo nada. Pero evidentemente va a tener que tomarse un acuerdo del Congreso y sería ilógico pensar en algo distinto a un sistema proporcional a las distintas fuerzas. Con respecto a la siguiente pregunta, es el gran tema en discusión estos últimos días. A ver, para retomar, se llegó a un acuerdo en que se partía de una hoja en blanco. ¿Qué significa esto? No es que se parta de la Constitución actual y se vayan sacando o agregando cosas, se parte de una hoja en blanco. Si no se logra 2/3 partes, en principio no queda en la Constitución. Y cuando una materia no queda en la Constitución, se puede regular por ley. ¿Y la ley por cuánto es? Por mayoría simple. En consecuencia, se ha planteado la tesis de que si no se logra el acuerdo, la materia pasa a ley y por ley es por mayoría. Yo creo que esa es una tesis tramposa. Tramposa en el siguiente sentido. ¿Alguien puede creer, a 2 o 3 días de haberse suscrito este acuerdo, que alguien estaba pensando que materias tan importantes como las que están en la Constitución, si no se llega al acuerdo, iban a quedar sujetas automáticamente a una mayoría simple? ¿Alguien puede creer que se entró en una negociación pensando en que 1/3 más 2 personas o más una persona va a poder bloquear el acuerdo en cosas fundamentales? Eso no es así. Las constituciones son algo, son regulación de poder y tienen derechos. Si se aprueba algo que no es regulación de poder y no tiene derechos y libertades, no es una constitución. Segundo, las constituciones, a su vez, se hacen cargo de un principio muy importante en materia de derechos humanos, que es la progresividad o no retroceso en materia de derechos humanos. ¿Qué quiere decir? Que allí donde un Estado ha reconocido determinados derechos y libertades a las personas, no puede volver atrás. Si el Estado chileno avala una constitución que volvió atrás en materia de derechos y libertades, está violando este principio internacional también de los derechos humanos. Entonces, yo pienso que lo que se está haciendo es, por esa vía, de sostener de que yo, 1/3 más 1, sumo una persona más, 1/3 más 2, y dejo a 2/3 sin posibilidad de aprobar, por ejemplo, derechos y libertades en la Constitución, es una suerte de chantaje que está bombardeando un acuerdo democrático, pero en la realidad la solución no es esa. ¿Por qué? Porque al final de haber analizado por 2/3 cada una de las normas que se están aprobando, como en la Constitución es un código político, es un todo, hay que revisar también si funciona bien una norma con la otra, y eso obliga también una aprobación por 2/3 partes del todo. En consecuencia, si efectivamente hemos llegado a algo que no es una constitución porque no resuelve las preguntas básicas que debe contestar una constitución, es decir, quién y cómo se ejerce el poder, cómo controlamos el poder para que no sea abusivo y cuáles son los derechos y libertades de las personas, no van a estar los 2/3 partes para aprobar ese papel. ¿Cuánto va a costar el proceso de la nueva constitución aproximadamente? Bueno, ahí viene otra cosa interesante. Cuando nosotros votamos por los parlamentarios la última vez, igual que cuando uno contrata un gerente, le encarga algo. Y lo que menos quiere es que después el gerente diga, después de electo, mira, esto hazlo tú. Los parlamentarios fueron electos en Chile para fiscalizar al gobierno, 1, para aprobar leyes, 2, y para aprobar la reforma de una constitución.
En algún minuto los parlamentarios se compraron de que no estaban legitimados para crear una nueva constitución, cuestión que podrían haber hecho, y están creando este acuerdo. Entonces lo que vamos a tener probablemente es un proceso donde vamos a tener que pagarle a otras personas para que hagan la pega que tenían que hacer ahora, los parlamentarios. La Asamblea Constituyente siempre giró en torno a eso. Por eso yo siempre he sido muy crítico de la Asamblea Constituyente. Ya elegimos parlamentarios, los parlamentarios se les está pagando y ellos son nuestros legítimos representantes, ellos deben hacer su trabajo. Bueno, eso ya quedó en el pasado, lo va a hacer la Asamblea Constituyente. A mí me tocó exponer el Congreso la semana pasada en la Comisión de Constitución y escuché a los defensores de la Asamblea Constituyente lo que planteaban. Planteaban que había que pagarle a cada consejero o a cada asambleísta una remuneración entre lo que gana un core, que no sé cuánto es, y lo que gana un parlamentario, que sí sé que es mucho. Es algo por ahí entre medio. Es bastante plata. Si tú me preguntas si yo creo que es bueno que se le pague a la gente que está en la asamblea, yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Saben por qué? Porque ellos van a tener que hacer un trabajo serio, van a tener que estar ahí, y cuando no se le paga a una persona y se le pide que trabaja mucho, hay solo dos tipos de personas que pueden hacer ese trabajo. Uno, los que somos ricos y no queremos una constitución para los ricos. Y dos, lo que le está pagando a alguien por debajo que ni siquiera nos enteramos, como ha pasado en Chile no hace mucho tiempo. Consecuencia, creo que se les debe pagar. Lo que sí, yo creía que esa pega debían hacerlo los parlamentarios para los cuales ya se les estaba pagando. Bueno, perdón. Sí. Ya. Esto no tiene que ver con la asamblea ni nada, sino que con el tema de las colusiones. Creo que fue uno de los gatillantes de todo esto. ¿Había en la Constitución alguien o un mecanismo, algo que, no sé, que estudiara que las empresas no estuvieran coludidas? Yo creo, lo primero es que si no se sancionaron las colusiones como debían ser sancionadas, es porque los jueces hicieron mal su pega, porque las leyes estaban. En algún minuto, hace muchos años, la ley establecía sanción penal de cárcel para la colusión. Durante todos los años que regió esa ley, nunca se logró sancionar a nadie poderoso por colusión. Y la razón era simple. Nadie se acusaba, nadie confesaba que estaba coludido. Porque si yo me pongo de acuerdo contigo para coludirme, somos los dos los que mantenemos el secreto. Es difícil de detectar. Entonces, hace unos 12 años, durante el gobierno de Ricardo Lagos, se dijo, vamos a sacar la sanción penal, vamos a poner una sanción de multas muy caras para quienes se coludan y vamos a permitir que las personas efectivamente puedan correr a confesar que se han coludido y tener un perdón. Es lo que se llama la delación compensada. Se hizo a nivel legal. Entonces, este señor, que el organismo que vela por la competencia, nos asusta mucho, a ti y a mí. En algún minuto veo que me van a pillar y digo, si tú llegas primero a él y te acusas, la pena la llevo yo. Si yo llego primero que tú te acusas, entonces ¿qué es lo que pasa? Tú o yo corremos a acusarnos luego. En virtud de ese sistema, se logró detectar todas las colusiones que hemos visto y se le aplicaron las multas que hemos visto. Ahora se está pensando volver a la sanción penal. No hay nada en la Constitución que lo impida. Personalmente, creo que si hay sanción penal, no volveremos a ver nunca más a nadie sancionado por colusión en Chile. Por todo caso, ninguna de ellas sirve porque los premios son igual de caros. ¿Último? Sí, último, tengo que volver a mi trabajo. Una consulta. Yo creo que, ¿por qué estamos aquí? Porque la Constitución del 80, a mi juicio, no dio el ancho. ¿Ya? Yo creo que ese es el punto de fondo. Porque derechos fundamentales como la salud, la educación y muchas cosas se fueron arreglando de una manera con leyes parche, ¿ya? Pero lo que pasó y lo que debería pasar es que la Constitución dice los hombres nacen libres e iguales en dignidad de derechos, pero hay cosas que no son iguales para todos. Entonces, por eso que la gente de una manera está alegando por las pensiones, por la salud y por la educación. La pregunta concreta es, yo creo que mucha gente cuando vote sí por la Constitución está pensando que va a tener una pensión garantizada digna, va a tener salud digna y educación digna. Como tú decías, los derechos sociales son difíciles de garantizar porque el Estado no garantiza igualdad de resultados. Ese es el punto. Entonces, yo te pregunto concretamente, ¿tú crees que eso es viable? ¿O hay alguna experiencia comparada que
que diga que los derechos sociales se pueden garantizar, porque yo creo que el sentir de muchos es ese. Por eso que se está hablando de este tema hoy día. Muchas gracias. Yo creo que del cambio constitucional va a pasar lo que creo que implícitamente me estás diciendo tú, que es una tremenda desilusión. Hay mucha esperanza en la Constitución y la Constitución puede no terminar cambiando nada en la realidad de la vida de las personas. Pero sí creo que paralelamente a la Constitución se están aprobando hoy día leyes en el Congreso que van a ir mejorando las cosas. Y yo pienso que eso sí son avances importantes. Está por verse los resultados, pero claramente la condición de los jubilados, la condición de las personas que ganaban el sueldo mínimo y probablemente algunas materias de salud van a mejorar, pero no porque la Constitución mejoró, sino porque se van a aprobar leyes, porque los parlamentarios realmente han sentido la presión de hacer bien su trabajo. Bueno, muchachos, les agradezco mucho. Yo soy profesor de medio tiempo, así que tengo que volver al trabajo.